Iglesia de Cristo Jehová Shammah, Ciudad San Cristóbal presenta Mis ovejas oyen mi voz. Viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Bendito sea su nombre. Lo que estoy diciendo en este pasaje, y quiero resaltar del pasaje bíblico, es que los dones vienen de Dios. Ningún hombre le puede trasladar otro don a otra persona. Fíjense, hermanos, que cuando uno lee la historia de la primera iglesia del primer siglo, los recién convertidos a Jesucristo, esa iglesia tenía una capacidad maravillosa dada de Dios. Tenían dones de Dios, capacidades especiales, divinas, que Dios mismo había derramado sobre ellos. De tal manera que dice la Biblia que llegó al extremo que la sombra de Pedro, usted tal vez ha leído ese pasaje, dice que la sombra de Pedro sanaba a enfermos. Hermano, era administración de los dones del Espíritu de Dios, poderosa, verdaderamente poderosa. Hoy eso ya no se ve entre el pueblo, y por una gran razón, tal vez varias, pero viene a mi mente especialmente una. ¿Qué pasaría si la sombra suya empezara a sanar enfermos? ¿Estaría usted preparado para tener la humildad necesaria para poder sostener ese don como Dios desearía que lo usara? No, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros? Capaz que el próximo domingo aquí ponemos noches de gran gloria con no sé quién, ¿verdad? Como que fuera Él el que tuviera el poder. Los dones vienen de lo alto, no son del hombre, es un don de Dios. El problema es que ahora ya no anhela los dones de Dios, pero Dios nos da el poder para poder mantenernos firmes en el Hijo de Dios, y esa es la fe. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha, y aquí está el tema, hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Quiere decir que toda la acechanza que el enemigo trae sobre la vida del Hijo de Dios es para que deje de estar firme. ¿Y qué significa estar firme en Cristo Jesús? Significa serle fiel al Señor contra cualquier oposición. Eso quiere decir que alguien puede ser instrumento de maldad para apartarse de Dios o apartar a otro que quiere serle fiel a Dios. Y eso lo puedes encontrar hasta dentro de tu propia casa. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo, y los peores enemigos del Hijo de Dios, ¿dónde dice que iban a estar? En tu propia casa. No, porque eso no significa que ahora usted compre una AK-47 y la tenga ahí en la puerta de su casa. Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales, son armas espirituales, poderosas en Dios, para hacer retroceder esas influencias. Tremendo, hermano. Mire, aquí Pablo nos da a entender algunas de las manifestaciones de las oposiciones espirituales que usted y yo a veces vivimos. El problema es el nivel espiritual que tiene cada creyente.
Hay creyentes que nunca ven ninguna oposición en su vida. ¿Y cómo? Si viven opuestos a Dios ellos mismos. ¿Cómo van a sentir la oposición? ¿Quién va a sentir la oposición? Solo aquel que está en contra de la corriente del mundo. Pero el que va a donde va Vicente, a donde va toda la gente, él va a sentir como una corriente que lo lleva con poder, pero a donde todos van. Si eso lo lleva a todo el mundo. Por eso Pedro en un pasaje dice: hermanos, no se asusten cuando el mundo vea que ustedes son opositores, porque nosotros vamos en contra de la corriente del mundo. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede, hermano. No se puede. El que vive en la luz va a sentir oposición con el que vive en las tinieblas. Es que así es, hermano. Pues aunque andamos en la carne, oiga bien, hermano, hay que entenderlo, que no está hablando de que andamos practicando pecado. No está hablando de eso Pablo. Aquí en este pasaje está diciendo, aunque tenemos una vida natural, una vida aquí, tenemos huesos, carne, ojos, oídos, boca. Aunque andamos aquí todavía vivos en este mundo, en este cuerpo, de eso está hablando Pablo. Todos andamos así, pero escuche lo que Pablo está enseñando. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Oiga bien, verso 4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5. Aquí quiero que ponga atención. Oiga lo que dice. Destruyendo especulaciones. Oiga bien, aquí empiezan Pablo a mencionar algunos ejemplos de las oposiciones espirituales, pero que se hacen reales en la vida del hombre y son usados por hombres como instrumentos. ¿Por qué cree usted que un día mismo Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque te estás oponiendo a la voluntad de mi Padre? Mire, hermano, qué tremendo. Quiere decir que en algún momento de tu vida alguien, siendo usado por una fuerza espiritual, te puede estar insinuando, te puede estar arrastrando a cosas que Dios detesta. Y lo único que quiere alcanzar el enemigo usando a otro instrumento de maldad es apartarte de la luz del Hijo de Dios. Pero como tú ni siquiera te das cuenta, ni siquiera percibes, entonces pasas como el simple y sobre ti pasa la bola de maldad y ni cuenta te das. Y después empiezas a sufrir las consecuencias y te preguntas, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué? Ni modo, si venía la maldad y tú ni la pudiste percibir, porque tus sentidos espirituales están muy bajos. Mire, hermano, a veces empiezan a pasar cosas en nuestra casa que uno no tiene ni idea de dónde, pero es porque algo nos descuidamos espiritualmente hablando. Y yo no estoy hablando que nos vamos místicos y que salgamos de aquí viendo al cielo con los ojos dando vueltas y enseñando el párpado blanco como que somos aquel Shaolin. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de realidades. Por eso Pablo dice, aunque andamos en este cuerpo, pero tenemos que entender que nuestro enemigo no es carnal. Vaya, entonces vamos a seguir leyendo. Verso 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hermano, usted sabía que a veces nosotros mismos
fraguamos pensamientos contrarios a lo de Dios? Usted mismo, yo mismo, a veces en mi soberbia, en mi arrogancia o en mi desobediencia a Dios, empiezo a fraguar pensamientos que quieren que me aparte yo voluntariamente de Dios. Y tienes que entender que esos pensamientos alguien te los está colocando como saeta en tu mente. Porque estoy seguro que a veces de tu mismo corazón sale orgullo contra Dios. Y te levantas contra Dios. Eso de culto, ya me cansé yo. Eso de estar yendo a adorar a Dios, nunca Dios ha hecho nada por mí. Mejor sigo yo mi propio camino. ¡Momento! Estás siendo objeto de una saeta que no viene de Dios. No ves la flecha, pero la tienes sembrada en tu mente, porque lo que quieren es apartarte del amor de Cristo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Pero ahí es donde el cristiano tiene que entender que le fue dado un equipamiento que viene de lo alto. Hermano, es un poder divino que está en nosotros, que solo tienes que saber usarlo. El problema es que para ser usada las armas de Dios, tú tienes que ser diestro en las armas de Dios. Dice la Biblia, Pablo dijo que Dios nos hace a nosotros diestros en usar las herramientas de Dios. Para que los dones de Dios funcionen, hermano, hay dos elementos que le echan como chispa, como que fuera el oxígeno, como que fuera el combustible de los dones de Dios en tu vida. Es la fe en Dios y la oración. Hermano, usted nunca va a poder ver cómo los dones de Dios se manifiestan en tu vida si no doblas tus rodillas. Hay un momento en que en tu corazón te exige, te pide que dobles tus rodillas delante de tu Padre. Y tú sientes la necesidad, hermano. Necesito estar un momento a solas con mi Señor. Y si usted lo practica, tenga la certeza que usted está volviendo diestro en el uso de las herramientas de Dios. Pero si no las practicamos, y si no oramos, y si nuestra fe no es puesta a prueba para crecer en la fidelidad a Dios, hermano, toda la vida vamos a vivir una vida cristiana como la de Lot, no como la de Abraham. ¿Qué vida cristiana quiere usted? ¿Libre como la de Abraham? Sabiendo que donde quiera que va, Dios está contigo. Que no importa que hagas, Dios prospera tu vida. Que Dios te tiene misericordia, porque sabes cuál es la fuente de tu fuerza. Sabes de dónde viene tu bendición. O vas a ser un cristiano como Lot, que vive a la par de los impíos, que tiene conocimiento de Dios, sí, que sabe que hay un Dios hebreo, el dueño de la vida y que el creador de todas las cosas, sí. Pero como está mezclado tanto con los de Sodoma y Gomorra, que ahí lo tienen de esclavo, aunque él en su corazón todavía tiene luz. ¿Sabe una cosa, hermano? Así andan un montón de cristianos hoy. Hermano, créamelo, que no saben, que nunca han tenido una experiencia espiritual con Dios, que ni siquiera nunca han llorado como un niño en la presencia de Dios y han sentido el poder de Dios en su cuerpo y se han levantado con una paz maravillosa y no teme nada. En la misma ocasión había allí algunos que le contaron a Jesús, ¿verdad?,
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Oiga bien lo que contestó Jesús, verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis acaso que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó el torrente de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Verso 5, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Mire, hermano, qué tremendo, hermano. Estamos hablando acerca de los dones espirituales. Estoy diciendo ahora que los dones son equipamiento espiritual de Dios. Y hemos leído en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, que hay obstáculos en los pensamientos de los hombres, no solo en nosotros, sino en todos los hombres. Hay obstáculos que no le permiten a una persona llegar al conocimiento de Jesucristo. Y que esos obstáculos no son terrenales, son obstáculos espirituales que necesitan armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y he dicho que la única institución que tiene ese poder para hacer retroceder la obra oscura del enemigo es la iglesia de Jesucristo. Miren, hermanos, en este tiempo yo no creo en que haya un hombre que tenga facultades poderosas, él como persona, y él, Dios le haya delegado a él como persona sanar toda enfermedad. Él como persona hacerlo, eso no es posible. Hermano, quizás el Señor pueda cumplir en alguna persona humildemente lo que la Biblia dice en el libro de Marcos: y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y todo aquel que en el que pongáis las manos, dice, será sano. Echarán fuera demonios en mi nombre, echarán fuera potestades, hollarán serpientes, y si ponieren las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Esa era una administración poderosa de la primera iglesia, porque era necesario que así fuera. Hoy yo no estoy anulando el poder de Dios. Lo que estoy diciendo es que hayan hombres sanadores, ellos se lleven las facultades de sanadores. Eso es difícil. Lo que sí es cierto es que la iglesia en pleno culto, la iglesia de Cristo en oración, tiene poder de Dios, y la iglesia de Cristo como tal sí puede hacer retroceder en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, no importa cuál sea esta, sea enfermedad, sea un endemoniado, sea un milagro de Dios, sea una obra de Dios. Dios es capaz de hacerlo por medio de la oración de la iglesia de Cristo como tal. En el pasaje de Corintios da a entender que hay abominaciones que a Dios no le agradan, que son depravaciones perversas, algunas de ellas de tipo sexual, que son ataques del enemigo. Hermanos, a veces hay personas que son esclavas de lazos sexuales, que no son fáciles salir de eso. Hermano, mire, créame que ser libre de un yugo sexual así empedernido no es fácil. Mire, ver a un homosexual cambiado completamente es raro. Y han orado, han ayunado y todo, y no, el demonio no deja a la persona por una razón simple y poderosa: porque el primero que necesita y que debería de buscar ser libre es la persona que está siendo yugo del diablo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hermano, ore por no sé quién porque está endemoniado, y ore por él. Hermano, ore en ayuno. Hermano, eso no funciona así. El endemoniado gadareno fue libre porque cuando vio el poder de Dios que llegaba cerca de él, él dobló sus rodillas delante de Cristo. Y él por momentos, el gadareno, por momentos hablaba el gadareno y por momentos hablaban los demonios. Pero cuando hablaba el gadareno, él suplicaba ser libre.
Y ese es el primer principio de la liberación. El endemoniado tiene que ir y doblegarse y querer ser libre delante de Dios. Si no, no se puede, hermano. No se puede. Por eso, hay abominaciones de tipo sexual y otros terribles. Ocultismo, adoración a demonios, brujería, hechicería. Esos son lazos espirituales que solo con armas espirituales se pueden hacerle frente. Y Jesús respondió y les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que las puertas del infierno, la maldad, la oscuridad y todos los poderes que tienen que ver con el ocultismo no tienen ninguna facultad de poderle ganar a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en pleno culto y oración es capaz de hacer retroceder cualquier fuerza del enemigo. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Bendito el Señor. Hermano, Jesucristo está a la diestra de Dios y Él es el que intercede por su iglesia. Hay dos entidades que nunca podrán ser destruidas, aunque el diablo y el hombre usado como instrumento de maldad quiera destruirlas. Una es el pueblo de Israel, jamás dejará de existir, porque Dios así lo ha establecido. Se levante quien se levante contra el pueblo de Israel, ese pueblo bendito surgirá aún de las piedras, porque Dios así lo ha establecido. Y la otra entidad que nunca dejará de existir, hermanos, es la iglesia de Cristo. Aunque el diablo se levante y haga lo que quiera, la iglesia de Cristo nunca va a ceder a las potestades de las tinieblas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah, o puedes comunicarte al teléfono 2478-2994 para más información. Si deseas, puedes visitarnos en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, en nuestros servicios los días miércoles y viernes en la tarde y domingos por la mañana.